Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en la ejercitación de los análisis sintácticos de proposiciones subordinadas adverbiales, que ya estamos al final del segundo grupo, ¿sí? Y este es el turno de las proposiciones subordinadas adverbiales condicionales, ¿sí? Y las condicionales hay que entenderlas y hay que comprender de que lo que hace es indicar una condición para que se cumpla lo dicho en la oración principal. Se construye con los incluyentes sí, con tal que, mientras que, siempre que. Con esos cuatro, ¿sí? La proposición condicional puede tener verbos en indicativo o en subjuntivo, según la matiz de la condición que se esté predicando, ¿sí? Funcionan como modificador, ¿sí? Oracional, al núcleo oracional. Es decir, que lo que hace es modificar a la oración principal, ¿sí? La proposición subordinada, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a hacer el análisis de esta oración que ya está planteada para poder ir paso a paso, ¿sí? en su construcción. Dice, haremos un trato si comes tu almuerzo, ¿sí? Bueno, obviamente ustedes saben de que lo que tengo que hacer, ¿sí? Lo que tienen que hacer es marcar los núcleos verbales. Después de haber marcado los núcleos verbales, vamos a circular el incluyente, el encabezador incluyente, ¿sí? Tomen en cuenta de que es incluyente, entonces no se lo baja a segundo nivel de análisis. Ya tengo determinada dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Ahora, lo que tengo que hacer es separar el sujeto y predicado. ¿Quiénes haremos un trato si comes el almuerzo? Nosotros. Entonces, estoy en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es la proposición subordinada incluida adverbial, pero no nos olvidemos de que aquí también tenemos otra construcción, ¿sí? Que viene a ser un trato, ¿sí? ¿Qué es lo que haremos? Un trato es un objeto directo, ¿sí? Si comes tu almuerzo, ¿sí? Acá la función que está cumpliendo es condicional, ¿sí? ¿Sí? Es una condicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque si come el almuerzo va a ser el trato. Si no come el almuerzo no hay ningún tipo de trato. Obviamente se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis en donde el incluyente, el encabezador incluyente no se lo escribe. Comes tu almuerzo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? En donde comes, obviamente es el núcleo verbal, ¿sí? Tu, modificador directo, almuerzo, núcleo. ¿Qué es lo que comes? Tu almuerzo, ¿sí? Bueno, de esta manera queda ya analizado en un segundo nivel de análisis la proposición subordinada adverbial, ¿sí? Que estaba predicada en la oración principal. Tomen en cuenta que lo que hace es modificar a toda la estructura oracional, es decir, a la oración principal. No modifica ni a un adverbio, ni a un sustantivo, ni a un adjetivo, ni a un pronombre, a nada. Directamente a toda la estructura oracional, a toda la oración principal, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejemplo para poder tener más lubricado el análisis de este tipo de proposiciones subordinadas. Muy bien, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos otra oración, ¿sí? Pero en este caso ya con otro encabezador incluyente, ¿sí? Dice, siempre que no llueva, saldremos a la plaza, ¿sí? Muy bien, lo primero que hago, voy a marcar los núcleos verbales, llueva, ¿sí? Y saldremos. Ya tengo los dos núcleos verbales. Ahora voy a circular el encabezador incluyente. En este caso es siempre que. Eso me va a determinar de que aquí empieza la proposición subordinada, ¿sí? Bueno, entonces ahora leyendo la oración voy a determinar según la entonación, ¿sí? Que le dé a la oración hasta dónde llega la proposición subordinada. Siempre que no llueva, saldremos a la plaza. Vamos de nuevo. Siempre que no llueva, saldremos a la plaza. ¿Ven cómo termina la construcción en llueva? Siempre que no llueva
y hay un pequeño silencio ahí, saldremos a la plaza. Entonces, hasta ahí llega la proposición subordinada. Y hay que tomar obviamente en cuenta de que tenemos un verbo que es el de la oración principal y el verbo que es de la proposición subordinada. ¿Sí? Muy bien. Ahora se separa en sujeto y predicado. ¿Quiénes saldremos a la plaza siempre que no llueva? Nosotros o nosotras. Entonces tenemos un predicado verbal simple con sujeto tácito. ¿Sí? ¿A dónde saldremos siempre que no llueva? A la plaza. Analicemos, ¿sí? Nexo subordinante, modificador directo, núcleo. A la plaza es un complemento circunstancial de lugar. Muy bien, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la proposición subordinada incluida adverbial, que en este caso la función, ¿sí?, que está cumpliendo es la de, ¿sí?, la de condicional, ¿sí? Función de condicional. ¿Por qué? Porque siempre y cuando no llueva, van a salir a la plaza, ¿sí? Si es que llueve, no salen a la plaza. Es decir, que se va a cumplir esto en la medida en la que se cumpla esta condición. ¿Sí? Se va a cumplir lo que se predica en la oración principal en la medida en la que se cumpla lo que dice en la proposición subordinada, ¿sí? Obviamente, ¿sí?, como toda proposición subordinada, se puede bajar a un segundo nivel de análisis en donde el encabezador incluyente no se baja. No llueva, ¿sí? En donde llueva viene a ser el núcleo verbal y el no viene a ser un circunstancial de negación, ¿sí? Muy bien, vamos con una más para poder lubricar mucho más todavía lo que es la ejercitación de este tipo de análisis de proposiciones subordinadas. Muy bien, acá tenemos otra oración. Dice, dormirás en mi habitación con tal que no molestes. Fíjense de que aquí estamos utilizando otro encabezador incluyente, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de utilizar los distintos tipos de encabezadores para poder entenderlo. Lo primero que vamos a marcar son los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo identificado los núcleos verbales, voy a circular lo que es el incluyente. En este caso es con tal que, ¿sí? Ahí empieza la proposición subordinada y por una cuestión de sentido obvio, acá finaliza, ¿sí? Muy bien. ¿Quién dormirá en mi habitación con tal de que no moleste? Él o ella. Entonces tenemos un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? ¿Dónde dormirás con tal que no molestes? En mi habitación. En nexo subordinante, mi, modificador directo, habitación núcleo. En mi habitación, complemento circunstancial de lugar. Muy bien, y acá tenemos la proposición subordinada adverbial. Proposición subordinada incluida adverbial, que en este caso, ¿sí?, la función es condicional, ¿sí? ¿Por qué es condicional? Porque con tal de que si es que no molesta, va a dormir en mi habitación. Ahora, si es que molesta, no va a dormir en mi habitación, ¿sí? Ahí está la condición que plantea para que se cumpla lo que se predica en la oración principal de la oración. Y obviamente se puede bajar, ¿sí?, la proposición subordinada para realizar su segundo nivel de análisis, ¿sí? Y obviamente el encabezador incluyente no se baja, ¿sí? No se baja porque no cumple ningún tipo de función sintáctica. Molestes es el verbo y el no un circunstancial de negación, ¿sí? Y ahí queda analizado en su segundo nivel de análisis. Bueno, vamos con, ¿sí?, una más para poder concluir con este tipo de proposición subordinada adverbial. Muy bien, vamos con esta última oración en donde vamos a hablar acá de lo que es el periodo hipotético, ¿sí? Que lo que señala es la relación sintáctica y semántica que se establece entre la proposición condicional y la oración principal. Esto se denomina periodo hipotético. Según la significación del periodo hipotético, la proposición se construye con verbo en indicativo o verbo en subjuntivo.
¿sí? Con el verbo en indicativo señala lo que se conoce como la hipótesis real. Se cumple lo dicho de la proposición y también se cumple lo dicho en la oración principal. Se lo conoce como periodo hipotético real. En este caso, la oración principal puede construirse en todos los modos verbales, ¿sí? Miren este tipo de oración para poder comprobar eso. Si estudias, aprobarás la materia, ¿sí? Acá tengo el primer núcleo verbal, acá tengo el segundo núcleo verbal, ¿sí? Acá tengo el encabezador incluyente, ¿sí? Que me va a decir dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Este es un predicado verbal simple con sujeto tácito, que es lo que aprobarás la materia, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces, esto es real. ¿Por qué? Porque es por un periodo hipotético real. Porque lo que se predica en la proposición subordinada, ¿sí? Es lo que también se va a cumplir en la oración principal, ¿sí? Que se está predicando también, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Estudias, ¿sí? Viene a ser, ¿sí? El análisis del segundo nivel de análisis, bajamos únicamente el verbo, nada más porque el incluyente no se lo baja por no cumplir ningún tipo de función sintáctica. Veamos ahora otro ejemplo, ¿sí? Con la proposición con verbo en subjuntivo. Muy bien, vamos ahora con la proposición con verbo en subjuntivo. Fíjense, presenta una matiz de eventualidad o posibilidad de que se cumpla lo dicho en la proposición. También se lo llama periodo hipotético posible. La oración principal se construye con verbo en pretérito imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, si hubiese sabido de tu viaje, habría preparado todo. ¿Sí? Fíjense, miren, ahí tenemos uno, acá tenemos otro verbo, ¿sí? Acá tenemos el incluyente, ¿sí? El encabezador, ¿sí? Ahí empieza, aquí termina. Si hubiese sabido de tu viaje, había preparado todo. ¿Se dan cuenta cómo finaliza? ¿Cómo aquí hago la pausa? Si hubiese sabido de tu viaje, había preparado todo. Eso me indica de que hasta aquí llega la proposición subordinada, en donde tengo el verbo principal de la oración principal y el verbo de la proposición, ¿sí? ¿Qué es lo que había preparado? Todo, ¿sí? Objeto directo, ¿sí? ¿Quién habría preparado todo si hubiese sabido que llegaba tarde, que sabido de tu viaje? Yo. Predicado verbal simple, sujeto tácito. Acá tenemos lo que es la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? Obviamente en su función, ¿sí? De condicional. ¿Sí? Condicional, pero esta condición viene a ser, ¿sí? Una eventualidad, ¿sí? O una posibilidad, la matiz que tiene, ¿sí? De que se cumpla lo que se dice en la proposición, ¿sí? De la oración principal. Obviamente se puede bajar a un segundo nivel de análisis, en este caso se coloca hubiese sabido de tu viaje, ¿sí? En donde sigo teniendo aquí la frase verbal, ¿sí? De nexo subordinante, tu modificador directo, viaje, núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiese sabido de tu viaje? ¿Sí? Ya tenemos analizado en un segundo nivel de análisis. Bueno, chicos, de esta manera concluimos con lo que son las proposiciones subordinadas adverbiales en su ejercitación de una por una, ¿sí? No se olviden por favor de colocar un me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les van a servir. Hasta luego, chicos.